Les doy la bienvenida a este video que es la continuación de la implementación de nuestro proyecto de hilos contadores utilizando una interfaz gráfica. Nosotros en el video anterior ya implementamos toda la parte de la vista, el panel con todos sus elementos, y preparamos al panel para que se comunique con el oyente. Ahora en este video vamos a completar la parte faltante, que es implementar la clase controladora, que es un oyente de eventos de botón, y después analizar algunos elementos importantes que tienen que ver con la implementación de los hilos en una clase oyente. Bien, vamos a seguir adelante entonces con nuestras diapositivas. Ahora vamos a trabajar con la clase oyente contador, que es la que va a escuchar los eventos de nuestro botón. Entonces debe implementar, ¿sí? Action Listener, y debe conocer a la vista pasada como parámetro, como lo tenemos aquí, ¿sí? Entonces, como este es un parámetro, necesitamos un atributo que represente a la vista. Aquí está. Como implementa Action Listener, necesita el método Action Performer. ¿Ok? Y vamos a trabajar con hilos. Cada uno de los sliders necesita un hilo. Entonces vamos a manejar un vector y vamos a crear dos hilos. Aquí están creados en el constructor. Primero lo definimos y luego lo creamos. Y más adelante lo manipulamos. Ya sabemos que para que un hilo se ejecute necesitamos primero llamar al método start. Entonces, ¿qué cosa es lo que vamos a hacer aquí? Que cada vez que se le pique al botón iniciar, los hilos van a empezar a trabajar, incrementando el valor del contador, y esto lo que se tiene que reflejar es en el valor del slider. Muy bien, pero vamos a hacer esto primero. Vamos a preparar el oyente para que sea un controlador. Nos vamos a nuestro código primero. Y entonces aquí en hilos contadores creamos nuestra clase, es una clase normal, y le vamos a llamar oyente contador. ¿Ok? Ahí está la clase oyente contador. ¿Sí? Muy bien, vamos a ir por partes. Esta clase va a ser un oyente de eventos de botón, entonces debe implementar Action Listener. ¿Ok? Como es la primera vez que usamos la clase, importamos. Y ahora, como esta interfaz tiene un método, tenemos que escribirlo, que lo implementamos, y este es el método Action Performed, y le vamos a quitar el lanzamiento de la excepción. Hasta ahí ya es un oyente. Sin embargo, necesita ser un controlador. Entonces lo que necesitamos es crear, ¿sí? Asociar el oyente, el controlador, a la vista. Entonces en nuestro constructor oyente contador, ¿sí? Le vamos a pasar un panel, cual pues la vista, que es el panel contador, le vamos a llamar panel. ¿Ok? Y como este es una variable local, necesitamos definir un atributo private. Ya sabemos que como lo vamos a inicializar en el constructor, le ponemos final es panel contador, panel, y entonces panel contador, y entonces aquí se lo presentamos, ¿vale? Igual panel. Ok, hasta ahí estamos de acuerdo. ¿Okay? Entonces aquí ya nos puso un acción event, ¿sí? Y bueno, aquí podemos ponerle un mensaje, se oprimir el botón. Muy bien, ya tengo aquí mi oyente implementado, ¿sí? Sin ningún problema. Y vámonos, ya que tengo los dos elementos, pues vamos a crear objetos en el método main. En el método main creamos los objetos, ¿sí? Aquí primero llamo a panel contador, panel, ¿sí? Esta es la vista. Como les decía, en este caso no vamos a usar un modelo,
El siguiente sería el oyente contador, oyente, new oyente contador, y este necesita conocer a la vista, entonces este es el controlador, ¿sí? Aquí están los dos elementos. Y el siguiente paso pues es el registro. A la vista le digo que los eventos los va a escuchar oyente. Eso es lo que tenemos aquí. ¿Sí? Ahora vamos a crear nuestra ventana como siempre lo hemos hecho. Le vamos a llamar sliders con hilos. Así. Hay que importar la clase y le damos un tamaño. En este caso el tamaño va a ser de 400 por 600 y después le vamos a poner una ubicación, set location, le vamos a poner en 100 100, le vamos a decir que nos vamos a salir con la X, exit on close, ahí está, y lo ponemos visible. Ahí está. Ok, pero algo que nos falta y muy importante es adicionar el panel. Esto es importante, la adición. Si no, siempre pues no vamos a ver nada. Ok, entonces esto es lo que normalmente hacemos. Ahí está. Bien, pues observemos qué pasa. Aquí está nuestra interfaz, ¿sí? Si yo le oprimo el botón, pues acá nos dice se oprimió un botón, entonces está escuchando los eventos. Todavía no implementamos el que se muevan los sliders, ok. Muy bien, hasta ahí tenemos esto preparado. Bien, ahora hay que construir la parte de los hilos. Vamos a regresar a nuestras diapositivas. Necesito crear dos hilos, uno para un slider y el otro para el otro slider. Lo vamos a identificar con un número, con 0 y 1, porque los vamos a meter a un vector, ok. Entonces lo que tenemos que hacer es crear una clase que herede de thread, ¿sí? Nosotros le vamos a pasar cuál es el contador que queremos, ¿sí? Lo vamos a identificar con este atributo, ok. Y vamos a implementar el método run. Si ustedes observan, el método run pues es algo muy parecido a lo que ya habíamos hecho. Es un ciclo que va de un mínimo a un máximo, ¿sí? Y aquí ajustamos, o sea, hacemos el incremento, o como en el caso del video anterior, aquí mandábamos a imprimir. Aquí vamos a interactuar con el slider y después le damos el sleep, ¿sí? Fíjense que el sleep lo vamos a manejar. Aquí sabemos que el parámetro es el tiempo en milisegundos. Bien, miren, vamos a hacer esto. Nuestro tiempo lo vamos a establecer como un valor aleatorio al inicio. Es decir, para un contador vamos a tener un tiempo, un valor para el tiempo, y para el otro contador otro tiempo. Pero la primera versión la vamos a dejar fija y ya después lo cambiamos, ¿ok? Y observen que nosotros ya identificamos con este atributo, con el atributo contador, cuál es el contador que queremos, y recuerden que es con un número, pasa un 0 y pasa un 1. Y si recuerdan, en el panel nosotros utilizamos creamos el método getSlider para obtener, o get barra para obtener las dos sliders, y pues lo vamos a identificar cuál es el que queremos trabajar con este atributo. Si yo creo el hilo con 0, pues sería el slider 0, y si yo creo el hilo con 1 sería el slider 1.
Y el slider pues tiene sus métodos. Yo le puedo preguntar cuál es su mínimo, me va a devolver 0, y cuál es su máximo. El valor que le pusimos era 100. Y para modificar el valor del slider, ese y el el que identifica cuál es su valor, utilizamos el método setValue. ¿Ok? Entonces, esto, si se dan cuenta, es muy parecido a lo que ya habíamos hecho. Entonces, vamos a nuestro código. Y ahora aquí, bueno, antes de pasar al código, algo bien importante. Observen que aquí estamos accediendo a la vista, al panel, ¿sí? Y si se dan cuenta, aquí en el hilo, en ningún lado le pasé el panel. Al único que le pasé el panel es al controlador. Entonces, ¿cómo podríamos tener acceso al panel desde esta clase hilo si no se los he presentado? Bueno, pues nosotros aquí lo que vamos a hacer es que siempre que trabajemos con hilos y con interfaces gráficas, los hilos van a estar siempre del lado del controlador, ¿sí? Evidentemente. Y van a ser clases internas. Y al hacerlos así ya tienen acceso a los elementos del controlador, en este caso pues a la vista. ¿Ok? Bueno, vamos de nuevo a nuestro código. Aquí tengo mi método main, aquí tengo el controlador, ¿sí? Y entonces vamos a crear aquí, adentro de la clase oyente contador, vamos a crear una clase que ya sabemos que aquí podemos utilizar varios modificadores. Le vamos a dejar el público class y le vamos a llamar hilo y vamos a decir que este hereda de thread. Aquí está, ¿sí? Como hereda de thread, pues ya tiene el método run, el método start, etcétera. Muy bien, aquí vemos que esta es una clase interna, entonces no necesitamos pasarle nada de información del oyente, pero sí necesitamos identificar el contador, ¿verdad? Entonces vamos a pasárselo en el constructor de hilo, le pasamos el contador y se lo asignamos. ¿Sí? Y aquí le decimos que es final. Ok, ahí está, ya lo tengo definido aquí. Entonces cuando yo haga un objeto, la creación de un objeto de la clase hilo, le tengo que pasar cuál es el contador. Ok, muy bien, y vamos a crear aquí el método más importante, el método run, que es donde se define prácticamente el subproceso. Entonces, como este método debe estar bien escrito y deriva, estamos heredando de thread, entonces le estamos diciendo que lo voy a redefinir. Bien, entonces aquí vamos a crear nuestro hilo. ¿Sí? Lo primero es que voy a identificar cuál de los hilos es y lo voy a identificar la barra con slider, le voy a decir barra o slider, ¿sí? Como lo tenemos, sí, es lo mismo, barra igual, y aquí le digo, recuerden que esta clase tiene acceso a los elementos de la clase externa, entonces yo le puedo decir panel, ahí, punto, observen que está haciendo referencia a el mismo panel, aquí le puedo decir punto get sliders o get barra, se llama el método, aquí está, eso me devuelve el arreglo, pero yo quiero uno en particular, y entonces aquí, como esto es el nombre del arreglo, pues aquí le digo quiero el 0 o quiero el 1. ¿Cómo está definido eso? Pues a través del atributo contador, ahí está. Como es la primera vez que usamos
el slider, importamos la clase GSlider. Ok, yo ahí ya tengo, ya sé cuál es el que voy a mover. Entonces entro con un ciclo donde le digo a la barra, oye, dame tu valor mínimo, aquí está, y mientras i sea menor o igual a barra punto get el máximo, que entremos ahí. Aquí debe ser menor solamente, sí. Okay. Ahí está. Y entonces aquí le voy a decir barra punto, que no, si es menor, que por ejemplo si es 100 nomás llegaría a 99, entonces sí, debemos ser con igual para que llegue al 100. Aquí a barra le digo set, y aquí está el método setValue, ¿sí? Ajusta el valor del slider. ¿En cuál? Con el valor de i. ¿Ok? Ahí está. Muy bien. Así lo vamos a dejar, no le voy a poner el sleep ni nada. Solamente voy a decir que esto está dentro de un hilo. ¿Sí? El tiempo entonces va a ser, no va a haber un sleep como tal. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Entonces yo aquí ya tengo mi clase y ahora necesito crear los hilos. Bien. Nosotros vamos a definir aquí los atributos, un atributo adicional que me va a representar esos hilos, private, y como son dos, los vamos a crear aquí. Puede ser con un vector de la clase treat o un vector de la clase hilo, no hay ningún problema. Le voy a llamar hilos. ¿Sí? Ahí está. Un atributo. Y entonces a hilos lo voy a inicializar en el constructor como debe ser. La inicialización de los atributos siempre debe ser en el constructor. New. Y aquí vamos a crear new thread, perdón. ¿Sí? Y vamos a definir cuántos son. Pues son dos, ¿verdad? Entonces sería el primero es hilo y le vamos a pasar el valor de 0. Ese es el primer. Ese estaría asociado a la barra 0. ¿Sí? A la barra 1 más bien, que es la primera generada, y el otro va a estar asociado a la barra 2, al que está en la posición 1. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Si recordamos en el panel, así están. Esta es la posición 0 y esta es la posición 1. ¿Ok? Ya tengo aquí creados mis hilos. Bien, pues ahora, ¿sí? Lo que yo necesito es, recuerden, que cuando se le dé, se oprima el botón, los hilos, o sea, los contadores empiecen a moverse. ¿Sí? Entonces vamos a hacer eso. ¿Cuándo? Pues cuando oprimamos el botón se ejecuta el método actionPerformed. Entonces aquí, en lugar de imprimir, vamos a iniciar los hilos. Como son dos, vamos a hacerlo con un ciclo. Y más, ahí está. Y aquí le voy a decir a nuestro vector que se llama hilos, ¿verdad? En la posición i, y le digo start. ¿Están de acuerdo? Entonces cuando yo le pique, se van a iniciar los hilos. ¿Sí? Los dos, el 0 y el 1. Bien. Como no tienen el sleep, pues vamos a ver que esto es muy rápido. Observemos entonces qué pasa. Si ya tenemos esto, es bien importante, ¿sí?, que veamos cómo está. Entonces, nosotros necesitamos crear hilos y lo único que vamos a crearlos son dos hilos. Entonces lo manejo como atributos y los inicializo en el constructor y los uso en el método actionPerformed. Aquí, como lo estoy inicializando en el constructor, pues le tengo que poner final, o le debo, o sea, me sugieren que es mejor que le ponga final. ¿Ok?
ya tengo esto creado. Observemos a ver qué pasa. ¿Sí? Aquí está. Vamos a iniciar los contadores y observemos que no hay ningún, no se ve, y aquí tenemos un problema. Observen que la segunda vez que yo le di al botón, ¿sí? Oprimí el botón, aquí me generó una excepción. Ok, vamos a platicar un poquito más adelante de eso, ¿sí? En este momento lo que vamos a hacer es ver el perfil antes de revisar esa excepción, ¿sí? Como tengo la interfaz gráfica, me voy a salir. Ahora voy a checar el perfil, ¿sí? Voy a configurar, quiero los hilos, ya está, y ahora cargo el perfil. Aquí está, aquí están los sliders, y observen ustedes algo interesante, que ya estos ya los habíamos comentado, todos estos, este Common Cleaner, el que destruye la máquina virtual, Finalizer, estos ya los habíamos analizado. Pero aparte hay otros hilos que están aquí, demonios que están corriendo. Estos hilos están asociados a la interfaz gráfica, ¿sí? Están asociados a la interfaz gráfica. Observen que no se ve el método main. Vamos a ver aquí que nos pone todos los hilos, y aquí lo observamos, el método main, ¿sí? Aquí vamos a ver si sigue trabajando con respecto al tiempo esto. Entonces pues hasta que no terminemos, ahí están los hilos corriendo. Vamos a darle aquí la ejecución al botón y observemos, ¿sí? Que de hecho no se vio dónde están. Aquí no se ve. Vamos a parar esto y observemos aquí. En un momento si se ve. No se ve dónde están los hilos, ¿no? No sé, no aparecieron en la lista. Aquí está el método main y aquí está durmiendo. Sí, y esto es porque no ocupamos el método sleep, ¿sí? Simplemente corrieron y terminaron de trabajar. Entonces vamos a primero a modificar lo del sleep. Aquí le vamos a poner un sleep. Vamos a poner punto sleep. No, porque como es un método estático, sleep, y le vamos a pasar aquí un tiempo. Vamos a ponerle así un segundo, por ejemplo, ¿no? No es mucho porque son 100. Vamos a ponerle 100 simplemente. Y ya saben que hay que poner el bloque try catch, ¿sí? Y aquí le quitamos el lock y le ponemos nuestro mensaje. ¿Sí? Y nos salimos. Así. Muy bien, entonces ya tenemos aquí que esto le iniciamos con el sleep. Vamos a correr el programa primero, le damos aquí y observen cómo ahora sí van subiendo ahí más o menos a la misma velocidad realmente, ¿sí? Y ya cada quien se sube, ¿sí? De manera independiente. Si le vuelvo a pulsar el botón va a generar la excepción. Vamos a ver ahorita por qué. Le damos el perfil, le decimos que quiero correr perfil y observen que ahora aparecen ahí ya los dos hilos. Aquí como no le dimos nombre, pues estos son la numeración que le corresponde, y ahí están los dos y ya terminaron, ¿sí? Me voy a salir para ver aquí cómo está esto y le digo todos los hilos, y aquí se observan los dos hilos, ok, como en el caso que tuvimos del video anterior, ¿sí? Muy bien, ahora vamos a hacer que cada uno de ellos, ¿sí? Me salí de NetBeans.
Vamos a trabajar con el vamos a cambiar entonces ahora el tiempo. Vamos a decir que este sea variable dependiendo de cuál es el hilo. Entonces vamos a definir aquí una variable que le vamos a llamar el tiempo. Ese tiempo lo vamos a inicializar en el constructor. Entonces vamos a generar un número aleatorio, ¿sí? Le vamos a decir que el tiempo mínimo va a ser 10 milisegundos más un valor aleatorio, que mat.random, ¿sí? Donde máximo quiero que sean 30, es decir, me va a dar valores entre 0 y 29. Entonces vamos a ponerle 31 para que sea de 0 a 30. Y esto me los devuelve en doble. Hay que ponerle el cast para que esta expresión, el resultado, la devuelva en enteros. Entonces, ¿cuáles son los valores que va a tomar el tiempo? Mínimo 10 y máximo 30 más 10, o sea, de 10 a 40. ¿Sí? Y va a ser aleatorio. Esta variable tiempo la voy a ocupar aquí en el sleep. Aquí. Ahí está. ¿Ok? Entonces, ya que tengo eso, probemos. Y le damos iniciar contadores y observen ustedes cómo ahora uno va a ir más rápido que otro. ¿Sí? ¿Observaron? Porque uno tiene un sleep diferente del otro. Ok. Regresemos a nuestras diapositivas. ¿Sí? Ya eso es lo que teníamos nosotros. ¿Sí? Vamos a seguir adelante con esto. ¿Cuáles son los estados de nuestro hilo? Observen que son los mismos del video anterior. Primero lo creamos, con start lo ponemos listo, cuando está disponible el procesador está corriendo. Si le damos sleep, entra en espera, finaliza su tiempo y aquí está hasta que termina la ejecución. El ciclo for termina, queda terminado. ¿Ok? Esto es cuando le picamos al botón. Si nosotros volvemos a picarle el botón, pues va de nuevo a tratar de ponerlo en estar como listo. Sin embargo, nosotros de este estado, del estado terminado, no podemos regresar al nuevo, está prohibido. ¿Sí? Por eso sucede lo que nos pasó aquí en la ejecución. Vamos a correr el programa. ¿Sí? Y entonces aquí ya terminó. ¿Sí? Aquí termina el otro y fíjense que aquí ya me generó una excepción precisamente de el estado del hilo. Eso es lo que me está diciendo. ¿Dónde? En la línea 26 aquí. La línea 26 es aquí donde trato cuando pulso el botón trata de nuevo de ponerlo en start, pero el hilo ya ha quedado terminado. Vamos a ponerle aquí dos salidas para que ustedes observen el estado. Aquí le vamos a poner en el código, le vamos a poner hilo, le vamos a poner una etiqueta, o una marca, hilo 0, y le vamos a decir más. Le decimos a hilos en la posición 0 punto y le pregunto su estado, get state. Con eso le pregunto su estado. ¿Sí? Esto es para el hilo 0 y luego para el hilo 1 hago lo mismo. ¿Okay? Vamos a hacer eso. Ya que lo tengo aquí, vamos a salirnos de este que está corriendo y aquí lo volvemos a llamar. ¿Sí? Aquí nos tiene que poner los estados. Cuando yo le inicie aquí me dice, observen cuál es el estado del hilo 0, new, y cuál es el estado new. ¿Sí? Ya terminó. Y ahora cuando vuelvo a pulsar el botón me va a volver a poner el estado
y el estado que me pone, observen, antes de generar la excepción es terminado, ¿sí? Entonces, si regresamos a las diapositivas, de un estado terminado yo no puedo volver a ponerlo en start, eso está prohibido, ¿sí? Bien, entonces fíjense que yo puedo preguntarle a un estado, a un hilo, cuál es su estado utilizando este método, isAlive, ¿sí? Devuelve verdadero o falso si el hilo está vivo. ¿Cuándo está vivo? Cuando está en alguno de estos estados, cuando es runnable, cuando está en espera, ¿ok? Entonces nosotros, ¿sí? Para poder volver a checar volver a echar a andar o a correr su proceso, debemos seguir un método más o menos parecido a este. Observen que nosotros ya aquí creamos el atributo hilo, aquí creamos el hilo, es decir, ya está en nuevo, y aquí antes de echarlo a andar preguntamos si el hilo no está vivo, es decir, no está en ninguno de estos estados, ¿sí? Si no está vivo, o está nuevo o está terminado. Observen, vámonos a nuestro, perdón, estaba bien ahí, nos regresamos aquí. Entonces, ¿cuándo está vivo un hilo? Cuando está en estos tres elementos. No está vivo cuando está en nuevo ni cuando está terminado. Entonces, nosotros aquí le preguntamos. Si no está vivo, pues estamos negando el método isAlive. Si está en nuevo o en terminado, esto me devuelve falso, y lo niego, me devuelve verdadero. Y entonces le pregunto por su estado, le pregunto al método que me dé el estado, y si el estado es terminado, significa que ya había sido corrido una vez anterior. Entonces yo no le puedo dar el método start directamente. Yo lo que tendría que hacer es crear de nuevo el hilo con esa variable para ponerlo en nuevo, y de nuevo ya le pongo el start. Esto es lo que debemos hacer, ¿sí? Esto es una estrategia que debemos seguir siempre, ¿ok? Entonces lo vamos a hacer aquí, ¿sí? Aquí lo vamos a... Primero, antes de entrar al ciclo y darle start, como lo tenemos nosotros ahora, vamos a preguntar si los hilos están vivos. Si cualquiera de ellos está vivo, significa que todavía se están moviendo, están incrementando su valor. Recuerden que uno de ellos va más rápido que otro. Entonces, yo solamente voy a permitir que se vuelvan a iniciar cuando ya los dos estén terminados. Entonces observen que primero pregunto si los dos no están vivos, los dos deben no ser vivos, ¿sí? Entonces ya los inicializo, y antes de darle start pregunto si el estado es terminado. Si es terminado, tengo que volver a crear el hilo, ¿ok? Y esto es, sí, para poder generar asegurarnos de que no nos genere una excepción. Vámonos a nuestro código. Todo eso lo vamos a hacer en el método actionPerformer. Aquí primero vamos a preguntar si hilos en la posición 0, si isAlive, eso me diría que está vivo. Entonces yo lo que quiero es que no esté vivo. Y hilos 1 isAlive, también lo niego. Si los dos hilos no están vivos, entonces ya puedo proceder al ciclo, ¿sí? Pero aquí puede suceder que sean nuevos o que estén terminados. Entonces voy a preguntar si hilos y punto get el estado es igual, y voy a ocupar la clase state, que esa clase es de Java, y aquí aquí me dice, observen que aquí tiene todos los estados. El que me interesa es el terminado, ¿sí? Es la primera vez que ocupamos el método state, entonces hay que importarlo de la clase thread. Esto es fíjense que es una clase interna de thread, ahí está, ¿sí?
Y entonces aquí si es eso, entonces necesito crear de nuevo un hilo con i, ¿sí? Ya sea 0 o 1. Entonces al hacer eso, ¿sí? Nosotros ya estamos protegiendo al código para que no se genere esa excepción, porque estoy tratando de iniciar un estado que ya ha sido terminado, ¿sí? Entonces ya que tengo esto, corremos nuestra aplicación. Aquí está. Le digo iniciar contadores. Observen que aquí estaba en new, ya terminó. Le digo iniciar contadores, como estaban terminado, pero se pudo. Aquí le doy iniciar, aquí le doy otra vez y bueno, pues termina y no hace nada porque estaba en espera, ¿sí? Observen. Entonces ya está trabajando ahí como nosotros pensábamos. Ya tenemos los dos hilos trabajando. Si nosotros checamos el perfil de nueva cuenta de aquí lo tenemos, ya está, inicio los contadores y entonces aquí ya se generaron los hilos, observen. Ok, vamos a ponerle que quiero que todos los hilos se vean. Observe cómo uno durmió más que el otro. Le doy iniciar de nuevo y aquí observen, aquí van y uno de ellos duerme más que otro, ¿sí? Que eso es lo que nosotros estamos haciendo ahora. Observen que cada vez que creo que le doy el botón, se crea un hilo diferente. Observen. Vamos a darle final. Aquí están los nombres, los primeros, los siguientes y los siguientes. Eso es lo que estamos haciendo en el ciclo, ¿verdad? Cuando él está terminado, creo un nuevo hilo, ¿sí? Muy bien, vamos a seguir adelante porque tenemos aquí solamente un detalle. No sé si a ustedes les sucede en su interfaz gráfica, pero en el caso de Ubuntu hay una situación que se ve ahí como que, observen aquí, caminan muy bien, pero ahí como que dan saltos, ¿se dan cuenta? Bien, vamos a platicar eso para ya tener finalizado nuestro proyecto que estamos trabajando. Ok, ahora ya analizamos los del perfil y comentamos que hay unos hilos que están asociados al manejo de la interfaz gráfica y al manejo de eventos, que son estos de aquí. Okay. Ahora vamos a ver el asunto, este detalle que vimos ahora con que se ve en algún momento como que se va deteniendo. Bien, esto tiene que ver con el renderizado de nuestra interfaz gráfica. ¿Qué cosa es el renderizado? Es lo que hace la computadora para convertir una instrucción, ¿sí? Por ejemplo, al decir set valor, ¿sí? Que ya se refleje como un componente gráfico. El término podría decir es la traducción o transformación de código a píxeles en la pantalla. Eso es el renderizado. Bueno, en las computadoras en la actualidad pues hay un proceso para renderizado que se llama el entubado o el entubamiento, el pipeline. Fíjense que se hacen varias operaciones cuando nosotros estamos dibujando en una interfaz gráfica. Nuestra unidad central de procesamiento, nuestro procesador, tiene acceso a la memoria. Entonces, pues aquí está el código de nuestro programa. Por ejemplo, el set value está aquí. Cuando interactúa con esto, actualiza el slider, pero también manda la instrucción, ¿verdad?, a el panel para que se repinte. Pero las computadoras ahora, toda la cuestión del procesamiento gráfico lo hacen en unas unidades independientes que están en la tarjeta gráfica, que se llaman las unidades de procesamiento gráfico o simplemente los GPUs. A este esquema se le llama el subsistema gráfico. Los GPUs no son más que procesadores especializados, se les llama coprocesadores gráficos, etcétera, ¿no? Bueno, en la actualidad se les llama así GPUs, pero son procesadores especializados. Como son procesadores, también vienen provistos de cierta memoria, ¿sí?, para trabajar, ¿sí?, y de una memoria caché para hacer más eficiente el pintado.
Bien, entonces observen que en esta imagen el proceso de que se despliegue algo en la pantalla tiene varios pasos y estos pasos eh, consumen tiempo. Ya sabemos que pues, son a nivel de nanosegundos, etcétera. Entonces es muy transparente para el usuario, ¿sí? Entonces fíjense ustedes que hay un problema en este asunto con el renderizado. Hay algo que se llama la latencia de pintado. Sí que es un retraso que hay en el tiempo de tiempo, perdón, entre cuando se ejecuta un método y se actualiza la pantalla. O sea, siempre hay ahí una pérdida de tiempo que es a veces no se percibe. Bien, fíjense que la latencia, cuando nosotros tenemos interfaces gráficas como las que hemos hecho, donde hay botones, hay áreas de texto, etcétera, pues la latencia no tiene ningún efecto. Se dice que los componentes de la interfaz son componentes estáticos. Pero, como en este caso que nosotros estamos haciendo una animación, sí existe un problema. Ahí sí se percibe la latencia de pintado. Bien, entonces nosotros como nunca habíamos hecho una animación no teníamos que tomarla en cuenta, pero ahora sí. Bien, y hay una forma que tiene Java para evitar atacar el problema de la latencia de pintado. Hay una clase que tiene Java que se llama la clase Toolkit. Esta clase realmente lo que representa es a la pantalla, ¿sí? Un objeto de esta clase está asociado a la pantalla. Entonces, dentro de los muchos métodos que tiene esta clase, tiene un método, el método sync, ¿sí? Que lo que hace es que sincroniza el estado de la pantalla, la gráfica, ¿sí? Como les decía, que algunos sistemas ocupan ahí memorias temporales, etcétera, y entonces este método asegura que lo que se mandó a pintar esté realmente ejecutado. Y como bien dice la ayuda de Java, esto es muy útil para cuestiones de animación. Bien, entonces nosotros vamos a ocupar este método cada vez que actualicemos, si estemos en el ciclo de pintado que tenemos en nuestra clase, vamos a llamar a este método. ¿Cómo lo vamos a hacer? A través de esta instrucción. Toolkit es una clase abstracta. Entonces, con este método getDefaultToolkit obtenemos ese objeto ya asociado a nuestra ventana. Como ya tenemos al objeto, a ese objeto le digo que se sincronice. Entonces, ¿qué va a pasar? Actualiza, ¿sí? Se duerme y después se asegura de que se refresque la pantalla. Esta única línea nos va a generar ese asunto. Pues vamos a hacer eso en nuestra interfaz para completar lo que tenemos aquí. Entonces esto lo vamos a hacer cada vez que actualicemos nuestro contexto aquí. Después del ciclo yo le voy a decir toolkit.getDefaultToolkit y ahí mando a llamar un método, el método sync. Fíjense dónde está. Dentro del ciclo donde estamos actualizando a nuestra barra de nuestro slider. ¿Ok? Entonces vamos a ver qué pasa ahora. Aquí lo tenemos. Inicio los contadores y observen que se van moviendo sin ningún problema. ¿Sí? Se observan que no es necesario que yo mueva el ratón para que esto se actualice. ¿Sí? Ahí está, no hay ningún problema. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer para todos nuestros proyectos donde tengamos animaciones. ¿Okay? Perfecto. Bueno, pues con esto terminamos nuestro proyecto número 3. Vamos a continuar con las diapositivas. ¿Sí? Y como les comentaba, ya tenemos nuestra primera versión de una interfaz gráfica que está manejando una animación. En este caso
ayudada de dos componentes de Swing. Muy bien, pues ya tenemos los principios básicos para utilizar hilos. Y en el siguiente video vamos a implementar de nuevo una interfaz gráfica, pero ahora vamos a utilizar el método Paint Component para hacer una animación utilizando dibujos en el contexto gráfico. ¿Ok? Pues les agradezco mucho su tiempo y estamos aquí pendientes para los siguientes videos. Que todos ustedes estén muy bien. Hasta luego.